cuando deseamos celebrar esta Pascua con ustedes. Antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga acabado el cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tómenlo y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es el pan que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con sangre, que se derrama por ustedes. Pero la mano del que me va a entregar está conmigo a la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay quien te lo jure, por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hacen eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para saltearnos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Él añadió: Ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre uno. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito en él. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal,
presencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué se duermen? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote, y él cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como que fueron mal hecho. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me llamaron. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado, y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si lo pregunto, no me van a responder. Pero desde ya, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro
encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. Dirán entonces a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al lecho de él, ¿qué harán con el seco? Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo,
si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te sé que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Hasta aquí la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según su gracia. Pueden sentarse. Tres cosas sobre el Domingo de Ramos. Primero, el Domingo de Ramos proviene de una tradición antiquísima, aproximadamente del siglo III o siglo IV de nuestra era, que está testiguado en los escritos de la peregrina Egeria, quien narra cómo en Jerusalén se hacían grandes procesiones desde el Monte de los Olivos hasta la Ciudad Santa, recordando la entrada
triunfante de Jesús. Y en ese día se recuerdan dos acontecimientos, pues el domingo tiene solo dos nombres. Este es Domingo de Ramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Domingo de Ramos porque lo primero que hacemos es proclamar la lectura de la entrada triunfante del Mesías. En la primera parte de la liturgia, lo que hemos hecho es salir del templo recordando que Cristo entró al templo santo, a la ciudad santa, al lugar donde Dios habita. Y entramos cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que llega. La esperanza del Mesías es lo que celebramos hoy. Es la instauración absoluta del nuevo reinado davídico prometido en los profetas. Es el culmen de toda la vida de Jesús, la meta para la cual vino, para instaurar un reino nuevo, no fundamentado en lazos de carne o sangre, sino en una alianza nueva, como la alianza hecha con Abraham, como la promesa hecha a nuestro padre David de un reino y de un pueblo nuevo. Y entramos recordando que Jesús exige, como lo señala el cardenal Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret, reclamando para sí el derecho de rey. El derecho regio concede a los soberanos de las naciones el exigir un medio de transporte adecuado a su majestad. Por esto es que Jesús manda a dos de sus discípulos a exigir un medio de transporte digno de su realeza. Un borrico que nadie jamás haya montado. Un medio de transporte totalmente nuevo para hacer una entrada nueva en un reino nuevo. Por lo tanto, lo que encontramos ya es la manera en que Cristo establece su realeza en nuestro mundo. No en un corcel blanco, con andar brilloso, no en medio de trompetas, de clarines, ni de jóvenes doncellas que le cantan sus glorias. El nuevo rey, el descendiente de David, el Mesías esperado, el renuevo en el tronco de Jesé, el león de Judá, entra en un humilde asno, pues su reino no es de este mundo. Es un reino que se construye desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde el grano de mostaza. Un reino cuyo rey no grita, no quiebra la caña seca, ni apaga la mecha que aún humea. Es un reino nuevo, el reino del nuevo Mesías, pero no por eso deja de ser rey, soberano, absoluto, creador de cielos y tierra, el único a cuyo nombre han de caer de rodillas los cielos, la tierra y los abismos, el único por quien toda lengua ha de proclamar que es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero este señorío se realiza desde un trono, porque el rey entra para ser entronizado. En efecto, lo que encontramos en la narración de la lectura del Evangelio de Ramos es lo que se hacía en la antigüedad para la entronización de los reyes davídicos. El pueblo sale, lo aclama como hijo de Dios, se quitan las túnicas y con ellas tapizan el paso de su rey, que va a ser conducido hasta el trono real. ¿Dónde está el trono de Cristo? El Evangelio.
El trono de Cristo lo encontramos no en un palacio. El trono de Cristo no está ni en el templo glorioso de Jerusalén, ni en el palacio de Herodes. El trono de Cristo está sobre una cruz. El rey se entroniza no para mandar ni para gobernar como un rey terreno. Él se entroniza sobre cielos y tierra, suspendido en una cruz con los brazos abiertos, abarcando el universo entero. Él se entroniza no sobre la tierra y no sobre el cielo. Se entroniza uniendo los dos polos que constituyen nuestra existencia. Él se entroniza extendiendo sus brazos de norte a sur y de este a oeste, abrazando en su misericordia todo aquello que está perdido. Él se entroniza no como un poder terreno, sino como un imán que atrae a todos a sí. Se entroniza de tal manera que el amor es el que tiene la última palabra y la decisión final. Porque siendo rey y siendo creador, podría haber determinado destruir con una palabra a todos aquellos que lo habían llevado al suplicio. Porque siendo él mismo el Señor Todopoderoso, lecturas de la semana pasada del Evangelio de Juan, yo soy. ¿Y quién pretende ser tú? Ya se los he dicho, yo soy. Yo soy, es decir, el tetragrama revelado en el libro del Éxodo. Yahvé, yo soy, yo era, yo seré, soy Dios. Esta es mi identidad. Y pudiendo Dios mismo, encarnado en la persona de Cristo, confundir y acabar con los que lo asesinaron, termina gritando: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es la palabra del Rey. Y la palabra del Rey es la palabra de la absolución, del perdón, de la misericordia. Es la palabra del Rey que lo consuma todo. El Rey que se nos presentó pequeño y humilde en el Belén, ante quien se postraron aquellos magos de Oriente, ofreciéndole oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Hoy lo vemos anunciado en su muerte y en su pasión, cuando aquellas pobres mujeres llevan mirra al lugar del reposo del rey para ungirlo. Lo que no saben aquellas piadosas mujeres, lo que no puede pretender conocer Pilatos ni Herodes, lo que no entiende Jerusalén entera, que se conmociona ante la entrada de su rey, es que aquel rey a quien quieren matar porque inestabiliza sus pretensiones de poder, de dinero y gloria, resucitará. Lo que no sabe Jerusalén, que se turba ante la entrada magnificente del Rey de Reyes y Señor de Señores, es que ellos pueden intentar aniquilar, pero Él es Dios, y a Dios, aunque Nietzsche lo pretenda, nadie lo puede tocar, porque la vida triunfa sobre la muerte, el amor triunfa sobre el hombre, la paz triunfa sobre la vida, porque Dios siempre reina. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es el único domingo en el que leemos el momento de la muerte del Señor. Y hoy nos quedamos ahí, en la tumba, en el silencio de esta semana donde vamos a recordar hora a hora, día a día,
minuto a minuto, los acontecimientos de nuestra salvación. Lunes, martes y miércoles recordaremos a Judas el traidor. El jueves, al atardecer, la cena, el prendimiento, la flagelación, la coronación de espinas, el ir y venir entre Pilato y Herodes y Caifás, la sentencia. A las 6 de la mañana de un viernes escucharemos aquel crucifiquen, aquel andar lento hacia el camino del Calvario, a la Verónica que le enjuga el velo, el encuentro del Maestro con su madre en el camino del amargor y del dolor. Lo veremos clavado en una cruz a las 9 de la mañana, cubierto de sudor, de heridas, de suciedad, sin figura humana, cumpliendo a cabalidad cada una de las profecías de Isaías. Y a las 3 de la tarde veremos el templo rasgarse, los cimientos del mundo sacudirse ante la muerte de su Dios. El cielo se oscurecerá, lo bajarán de la cruz y la piadosísima madre lo recibirá en su regazo y lo sepultará, y entraremos en la gran Pascua, en el gran sábado, en el día de la libertad, en el día sábado, día de la nueva creación, en el cual Cristo reposa en el sepulcro, desciende a los infiernos, redime a Adán y a todos los justos de la antigüedad, cuando los muertos resuciten, y al tercer día podremos proclamar: en el primero de la semana ha resucitado, la muerte ha sido vencida y nosotros resucitaremos con él. Pedir al Señor que estos días que inauguramos hoy, con nuestros ramos, que no son amuletos para la tempestad ni amuletos de buena fortuna, sino el compromiso de que quien grita hosana al Hijo de David no podrá gritarle el Viernes Santo crucifícame. Es recordar que nos llevamos ramos en las manos para decir: yo te he entronizado, oh Cristo, Rey de las naciones, como único Rey y Señor de mi vida, de mi familia y de mi existencia. Y te entronicé como Rey, porque solamente tú eres el sentir que tiene la vida. Que estos días santos los tomamos con recogimiento espiritual, en oración, en penitencia, ejercitándonos constantemente en las obras de caridad. Y así sea. Nos ponemos